¿cómo les va? Esta es la segunda clase teórica del curso de Morfología 2 de la Cátedra Lombardi del año 2020, en estas condiciones de emergencia sanitaria, en la FADU UBA, la carrera de Arquitectura. Vamos a concentrarnos en los contenidos de la primera unidad temática del curso. Particularmente vamos a concentrarnos en cómo actualizar nuestros conocimientos respecto del uso de los sistemas de representación gráficos, los sistemas que de alguna manera provienen de estas largas tradiciones del Renacimiento, de la geometría antigua, de la sistematización durante la época de la Revolución Francesa en las escuelas politécnicas, todo lo que podríamos llamar en términos generales los sistemas de representación geométrico. Bueno, esos sistemas, cómo mantienen sus capacidades y al mismo tiempo necesitan mutar y adquirir otras para poder abordar el problema de la forma urbana. ¿Cómo podríamos encuadrar todo este problema de la función de la representación bajo la categoría de la notación, es decir, de la síntesis y traducción simbólica a una abstracción geométrica gráfica de la información que nos provee toda la diversidad formal que supone la forma urbana? Esta unidad, entonces, básicamente, como les anticipamos, se concentra en los proyectos y su representación, en tratar de entenderles su especificidad de objeto, quiero decir, como les hemos propuesto en este curso, la relación entre tejidos producidos por intereses y prácticas arquitectónicas, infraestructuras producidas bajo la lógica de las redes de servicio, viales, etcétera, normalmente por las ingenierías, y naturalezas producida por el ingenio de los paisajistas bajo la forma de parques y plazas públicas. Esos objetos específicos tienen ciertas diferencias de grado y clase entre sí y además, quiero decir, tienen semejanzas y diferencias en sus lógicas organizativas, tanto semejanzas como diferencias, y necesitamos entender comparativamente sus comportamientos, sus materiales y sus organizaciones para ver si efectivamente de qué modo conforman una ciudad entre todos ellos. Y esto lo vamos a abordar fundamentalmente desde el punto de vista de la notación, tratando de entender con qué cosas están hechos y con qué lógicas organizativas se articulan esas cosas. Y lo vamos a hacer a través de interpretar el uso de los documentos gráficos en el cruce de determinados campos de saber que convergen en la actualidad y que provienen de raíces bastante diversas, como la planta de tradición arquitectónica, el mapa de tradición cartográfica geográfica en particular, y el diagrama con todas sus particularidades. Por empezar. Por empezar, nos interesa entender que etimológicamente geometría quiere decir, desde aquel lenguaje de la Grecia antigua, medición de la tierra, es decir, es un campo de conocimiento que se constituye para traducir la forma de la geografía a modelos analíticos, ¿no? Esos modelos analíticos pueden ser muy abstractos, pueden ser ecuaciones, pueden ser el teorema de Pitágoras, pero fundamentalmente están concebidos para poder hacer este viaje del mundo al campo del laboratorio, al campo del pensamiento y de la especulación, para volver al mundo, ¿no? para volverse un campo de aplicación. Desde esta tradición, entonces, desde el antiguo Egipto, hay saberes que implican cómo medir la Tierra, cómo encontrar unidades de medición, nuditos en una cuerda, que cuando funcionan como módulos permiten establecer relaciones entre 3, 4 y 5, definir un ángulo recto, trazar esa huella en el territorio, entender lo que está derecho, lo que está lejos, lo que está cerca, y empezar a traducirlo a documentos. Esos documentos son fundamentalmente toda la cultura cartográfica que ha ido construyendo versiones del mundo, versiones de cómo, sobre todo, de cómo transitarlo, ¿no? En particular, cómo navegarlo.
El Atlas de Pinelli-Balkenaer es justamente un mapa muy antiguo que está concebido para poder navegar la boca del Mediterráneo y las proximidades del Atlántico al estrecho de Gibraltar y llegar a las Islas Británicas. Eso quizá no se ve muy bien. Quizá acá se entiende un poco mejor si resaltamos algunas figuras y vemos el norte de África, la salida del mar Mediterráneo, Gibraltar, la península ibérica y Irlanda y la Gran Bretaña, ¿no? Allá arriba. El atlas, el mapa, básicamente lo que hace es traza toda una serie de geometrías que se orientan de acuerdo a los rumbos de la brújula a partir de dos puertos en el sur de Gran Bretaña, ¿no? Esos dos puertos, esos focos que vemos en el lado superior de la imagen de la derecha, son puntos de los que pueden salir navíos y si navegan rumbo sur van a chocar con la costa cantábrica en algún lugar y si van sur-sureste con otro lugar y así siguiendo, de modo tal que cada vez que encuentro el cruce de esa línea con el accidente, trazo el dibujo, le pongo el nombre al accidente, está el bahía, está el poblado, está el cabo, está el ría, y toda esa colección de accidentes son las que me van a permitir emplear este documento para llegar a puerto seguro si salgo de estos puntos originales desde la costa británica. Pero finalmente todo el documento es esta doble página que determina todo un sistema que ya aspira no a servir para navegar de un puerto de Gran Bretaña al norte de la costa de España, sino a trazar el mapa del mundo conocido. Todavía no ha viajado Colón más lejos que estos entornos, ¿no? Pero ese mapa encuentra toda una red de puntos y trazas geográficas que producen un andamiaje conceptual, geométrico, sobre el que se traza la otra línea, la línea de la costa, relevada a partir de los cruces de estas abstracciones con las posiciones reales de la geografía. Todo esto requiere este sistema de traducción, ¿no?, de la experiencia de la navegación a la geometría, que es la brújula, que es poder estar en el barco con la brújula y entender si uno va derecho o torcido respecto del rumbo conceptual que el mapa indica, ¿no? Es importante entender esta relación entre el documento abstracto y la herramienta con la cual podemos asociarla al territorio, ¿no? Tan importante es que cuando la cartografía evoluciona, por ejemplo en el mapa de Diego Rivero, producido en 1529, y ya se desarrolla un planiferio, un plano completo de la Tierra conocida, con toda su lógica de navegabilidad, etc., el plano incluye el dibujo de todas las herramientas, del compás, de la brújula, del sextante o como se llamen todas estas cosas, ¿no? Y las podemos reconocer, no solo la descripción de los continentes y los mares, sino también de los instrumentos que necesitamos interpretar para navegar esos continentes y mares. Y vemos cómo se superponen todos los andamiajes que veíamos en el Atlas de Pinelli-Balkenaer, todas las trazas de los nodos, de las rosas de los vientos, con las orientaciones, etc., más un sistema métrico fino, mejor dicho, no métrico en el sentido del metro, pero un sistema de medición fino de meridianos y paralelos, ortogonal, superpuesto al de los nodos con todas las diagonales de los rumbos, que nos permite entender ahora, de nuevo, una técnica muy parecida al del atlas anterior, cómo contornear sobre este andamiaje la posición de la costa, pero incluir también ahora no solo la notación de los accidentes costeros, sino también algunas imágenes que describen los interiores de los paisajes posibles, de las geografías de estos continentes. Y en los mares, también las imágenes volcadas de los barcos que nos permiten navegarlos. Es decir, el documento es un documento bastante híbrido que cruza toda la notación abstracta, geométrica, con toda una notación imaginaria, narrativa, de los comportamientos tanto de los navíos en el mar como de las áreas de tierra firme. La evolución cartográfica para 1569, a partir del extraordinario trabajo de Mercator, que consigue sintetizar en este documento muchos puntos de inflexión de la cultura cartográfica de Occidente, nos presenta una serie de novedades. Primero, una técnica sistemática, geométrica, rigurosa, para convertir la forma de la esfera terrestre en un plano, que es encontrar un modo de producir una proyección de la esfera a un cilindro y desdoblar el cilindro en un plano.
Por otro lado, determinar una notación fina y rigurosa de muchísima información geográfica. Fíjense la cantidad de información que hay volcada en el plano. Y por otro lado, ya volver cada vez más prescindible la información complementaria imaginaria a modo de viñetas y de paisajes y centrarse cada vez más en el rigor de su sistematicidad de notación cartográfica, ¿no? Es decir, se ha depurado una técnica que ya no necesita tanta información complementaria. Todo lo que pretende informar ya sabe cómo anotarlo. Y esto es también producto de otra invención que requiere llevar adelante Mercator, que es cambiar la técnica de notación de los textos. No podía anotar todo lo que necesitaba con el uso de la pluma convencional, con las tipografías de tradición gótica que se empleaban desde la Edad Media, con ese modo de usar la pluma con un lado chato y cómo cargar la tinta y qué sé yo. El tipo dice, esto no me sirve, yo necesito meter mucha más información en el plano, si no tengo que hacer un plano más grande, no puedo. Bueno, tengo que inventar una tipografía y no se le ocurre nada mejor que inventar la tipografía que usamos contemporáneamente, introducir el uso de la letra cursiva, tirar al demonio la letra gótica y empezar a usar la pluma de otra manera, sacarle otra punta a la pluma y escribir de corrido con esta letra ágil y pequeña, que es la que permite introducir un modo distinto de agarrar la pluma y de trazar, pero además de anotar muchísima información en el plano, de poder escribir chiquito y poder poner todo lo que se sabía de Europa, del norte de África, anotar no solo los accidentes costeros, todo el recorrido de los ríos en los interiores, los nombres de los lugares, de los sitios, de las tierras, las anotaciones respecto de si se conoce más o menos tal cosa, etc. Y además encontrar este recurso geométrico de cómo proyectar la esfera en el plano y desplegarlo. Por supuesto que esto supone una serie de distorsiones, porque al hacer este pasaje de la esfera a la superficie, lo que en el polo norte es un punto se convierte en una recta y por lo tanto pequeñas superficies se convierten en enormes. El grado de distorsión de la superficie real de Groenlandia contra la proyectada es gigante, ¿no? O sea, no es tan grande Groenlandia como nos creemos cuando miramos el mapa de Mercator, o mejor dicho, el mapa derivado de las proyecciones de Mercator, lo mismo que Siberia o Rusia. Pero para el mundo que era conocido para entonces, estaba bastante ajustado. Pero no es que Mercator se queda contento con eso. Mercator lo que hace es, si el problema de esto es la geometría, es decir, la capacidad de medir la Tierra, el mapa no puede contener esos niveles de distorsión y desorientar a los navegantes. Tiene el órgano directorio, tiene un lugar en el cuadro inferior derecho del mapa en el que está dibujado, según la latitud en la que estemos, cuál es la distorsión que hay que aplicar a la medida de lo que podemos trazar sobre el mapa para saber cuál es la medida real. Es decir, el mapa contiene no solo la descripción de los instrumentos, sino también el recurso para volverse geométricamente riguroso y geométricamente en el sentido de capaz de medir la Tierra. Pero hay un problema. Cuando podemos manejar a distancia con tanta facilidad el modelo conceptual para trazar la geometría de la geografía y leerla en un documento, podemos vernos tentados a empezar a administrar esos territorios con la lógica de la geometría con la que los relevamos. Entonces, el Tratado de Tordesillas divide América con un meridiano que sirve para medir, pero ahora sirve para administrar y para trazar cortes territoriales de modo completamente artificial. De la misma manera que los adelantazgos se indican a través de paralelos y de nuevo, las diferencias administrativas del territorio de la conquista en América del Sur va a empezar a estar signada por esta disociación entre traza geométrica sobre el territorio y geografía. Y esto no es solo un problema de los mapas que operan a gran escala y de la cartografía territorial, es también la lógica de la fundación de las ciudades a partir de las leyes de Indias y cómo concebir un modelo organizativo geométrico de la organización de la ciudad y de sus medidas en un escritorio en Sevilla y mandar a multitud de tipos, pilotos, curas, tipos con formaciones bastante exóticas, bastante poco pertinentes a las lógicas del urbanismo, para trazar ciudades bajándose del barco y diciendo, bueno, de acá para el norte, 8 manzanas para allá, 15 para allá, tantas leguas por tanto, y podemos ver cómo
el conjunto de las ciudades de América, Caracas, Guatemala, Panamá, Mendoza, Montevideo, Lima, Santiago, imponen esta grilla sobre la geometría y se pegan contra todos los accidentes como les da, ¿no? Y empiezan a producir toda una serie de ajustes y maniobras bastante forzosas respecto de cómo encajar las tramas en las geografías. Este no es un problema exclusivo de la América hispana, sino que también cuando en Estados Unidos la ordenanza de tierra nacional, después de la Revolución y la Independencia en 1785, decide que estas colonias costeras van a avanzar hacia el oeste del continente, bueno, recurren al mismo concepto, que es la geometría que servía para relevar, usarla para construir, para trazar al territorio. Y las grillas de las ciudades americanas del norte responden a esta sistematicidad bastante variada, porque Salt Lake City produce en un espacio con orientación norte una manzana y en el mismo espacio con la misma orientación Portland mete 16 manzanas, ¿no? Y San Francisco mete 6, y Great Falls mete 4. Es decir, hay toda una serie de variaciones de escala y Anchorage mete 9, pero también hay una serie de variaciones de proporción. Honolulu es un tipo de rectangularización, Detroit es bastante más alargado, New York corre más en el otro sentido, es decir, todas estas variaciones del problema de la grilla tienen toda una... emergen de estas variaciones toda una serie de cualidades singulares de las ciudades, el tipo de relación entre tejidos, espacio público, etc. Pero todo el territorio está trazado con la grilla, no las ciudades. Todo el territorio, todo lo que podemos entender como las áreas rurales de un montón de estados de los Estados Unidos están trazados con la misma grilla, operando como un fractal, como saltando de escala regularmente en escalas de acres, saltando 8 veces de escala, para producir finalmente todo un pasaje de la manzana urbana a las parcelas rurales mayores, que podemos reconocer en cualquier vista satelital de estas áreas rurales y urbanas en Estados Unidos, y entender cómo la geometría ha impuesto sobre todo este territorio ahora un modelo de organización y de colonización y conquista de la naturaleza que ha convertido a todo el suelo en artificial, a todo el suelo en geometría. Este pasaje de los instrumentos del relevamiento, la geometría como modo de conocer el mundo, al modo de proyectar el mundo y volcar sobre el territorio ahora una voluntad transformadora idealizada por la dinámica geométrica, y cómo ha funcionado esta función de la geometría en la construcción de nuestras ciudades, vamos a tratar de enfocarla ahora bien concretamente en nuestro propio territorio de trabajo. Si fijamos nuestra atención ahora sobre cómo estos problemas emergen en la ciudad de Buenos Aires, porque es este el objeto que nos va a interesar estudiar, podemos empezar por este documento fundacional de la segunda fundación de Buenos Aires, desarrollado por Juan de Garay, donde reconocemos justamente esta función de este tipo de documento, que ya no es un mapa, sino que, como sucede con Tordesillas, con las capitulaciones, con los planos de cada una de las ciudades de Leyes de Indias, justamente se constituye como plano, es decir, como la imposición de una administración en un documento que lo que hace es repartir administración de tierra, es decir, en este caso propiedad, y distinción entre propiedad privada y espacio público o áreas comunes, a partir de un documento que no describe el territorio, que solamente describe cómo esta geometría, esta medición de la tierra se va a imponer sobre el territorio. Vemos que esta ciudad se funda sobre una ciudad que preexistía, que era la ciudad fundada por Pedro de Mendoza, de la que no nos quedan registros, excepto estas dos ilustraciones incluidas en los relatos de Ulrico Schmidl, donde vemos una serie de fenómenos extraños, por ejemplo, una ciudad amurallada en la que hay fuera de la ciudad gente colgada a la que sus compañeros los están cortando en pedazos para comérselos en el extremo derecho de la imagen, por ejemplo, o dentro de la ciudad cómo están cortando a hachazos caballos también para comérselos, y se vuelve especialmente llamativo cómo se ha llegado a la instancia en la cual una ciudad alcanza este nivel de
inviabilidad, de desesperación, de falla en su intención de tomar asiento sobre el territorio. La segunda ilustración nos explica las cosas un poco más, que es que justamente este modo de pensar la relación entre proyecto y territorio encuentra la dificultad de que ese territorio existe, tiene ciertas condiciones y, por ejemplo, en este caso estaba habitado de cierta manera, tenía ciertas dinámicas, no tenía cierta disponibilidad de recursos tan fáciles de conseguir, por lo tanto la presión de los habitantes originales del territorio sobre los conquistadores y la fragilidad de los recursos para la subsistencia que tenía el propio territorio conducen a esta catástrofe que no deja huella. Quiero decir, cuando digo no deja huella, digo no hay arqueólogo todavía con todas las técnicas contemporáneas que tenemos que haya podido cifrar claramente dónde se fundó la ciudad de Pedro de Mendoza. No quedó ni un pedacito de un ladrillo roto. Los indicios son mínimos, es decir, el nivel de desacople de ese proyecto con el territorio fue tan alto que quedó completamente borrado de cualquier tipo de presencia material. Seguramente por eso podremos reconocer que los documentos que prueban la evolución de la ciudad de Buenos Aires nos muestran que cada vez más el plano es sustituido por un documento híbrido que justamente empieza a cruzar al plano con el mapa. Es decir, las lógicas de la organización, de la administración del suelo, necesitan comprender el territorio para que eso sea sustentable, para que esa ciudad pueda existir, ¿no? Por lo tanto, necesitan entender que hay un riachuelo, que hay unos bañados, que hay un área de tierra firme y un área de humedales, que el río tiene cierto tipo de comportamiento, que la expansión de la ciudad sobre las áreas rurales requiere, por ejemplo, modificar los rumbos y ponerse en relación a las costas y producir esta rotación geométrica que introducirá cambios cualitativos en la organización de la grilla de la ciudad a futuro. Y necesitamos cada vez más entender cómo asentar sobre el plano toda una serie de notas que vienen dadas por la cartografía respecto de cómo describir a la geografía, ¿no? Como cómo describir, por ejemplo, las dos profundidades del río, el lado chato, donde solo se puede navegar en bote, y el lado profundo, en donde se puede llegar con barco, porque si no anotamos esto, los barcos encallan, ¿no? Por otro lado, cómo pasar de la tierra firme en los altos, cruzar la barranca, bajar a los bañados próximos a las costas, llegar a las barracas costeras en la boca del riachuelo, meternos en los botes, llegar a los barcos, controlar toda esta dinámica con un fuerte que aparece representado en una escala mayor, superpuesta a la escala de la traza de la ciudad, donde además aparecen diferenciados los edificios públicos relevantes dibujados en un rebatimiento. Es decir, el documento empieza a seleccionar distintas técnicas gráficas y a componerlas para poder dar cuenta de distintos niveles de complejidad de la información. Esto de nuevo puede volverse un documento muy híbrido como el caso anterior, como nos podía pasar con las cartografías previas a Mercator, o volver sobre una técnica que generaliza, sistematiza y aplica un campo de conocimiento, como en este caso es el campo de los topógrafos y agrimensores formados en las escuelas politécnicas en el umbral del siglo XIX, discípulos de Gaspar Monge, por ejemplo Adolfo Surdó, que cuando llega a Buenos Aires produce el primer plano topográfico, el primer plano que sistemáticamente cruza todo este saber respecto de la descripción de la geografía con el saber de la descripción de la estructura urbana. Ya el plano tiene una técnica de notación suficientemente sistematizada como para no recurrir a altísimos niveles de hibridación, no incluir diferentes escalas gráficas, imágenes paisajísticas volcadas sobre el documento cartográfico, sino que perfecciona sus técnicas de notación para poder dar cuenta de ciertos tipos de grados de semejanza y diferencia de las cosas. No hay distintas clases de notación, sino de alguna manera todo un rango de variaciones que van dando cuenta de las diferencias emergentes entre los distintos materiales de la ciudad. Podemos reconocer las áreas
de los terrenos altos y los terrenos bajos, la representación de la barranca, podemos ver el pasaje de las calles urbanas, por ejemplo, en el extremo inferior derecho, la calle Balcarce con su nombre anotado, ¿no? Y las manzanas consolidadas del casco histórico de la ciudad, en las proximidades de San Telmo, y el modo en el cual esas áreas consolidadas se van dispersando en una serie de construcciones suburbanas para pasar gradualmente a convertirse en chacras y áreas rurales. De la misma forma podemos ver cómo las calles van progresivamente convirtiéndose en caminos. Y podemos reconocer que hay efectivamente ciertos puntos de inflexión. Por ejemplo, hay un lugar que podemos reconocer arriba, a la izquierda, en el que vienen bajando dos caminos, convergen en diagonal y se cruzan con otro camino que corre ahora hacia la izquierda de la imagen, y en ese cruce aparece una serie de edificaciones y un texto que dice Mataderos, y al lado un texto que dice Convalecencia. Podemos reconocer en estas anotaciones justamente una serie de dinámicas de intercambio entre lo urbano y lo rural, cómo por estos caminos viene la hacienda y las vacas que venían caminando en mataderos se convierten en carne que se distribuye en los distintos mercados de la ciudad. Podemos entender que se producen efectivamente puntos de inflexión donde aparecen caracterizaciones, diferencias relevantes que empiezan a dar indicios de cómo evolucionan estos procesos de complejización y diferenciación de la ciudad. De la misma manera, Convalecencia es el lugar al que se conducirán a la mayoría de aquellos que estén enfermos, sobre todo de enfermedades infecciosas, enfermedades que no se conoce cómo tratar, y entonces se los aleja del casco urbano y se los recluye en este espacio que después se convertirá en el asilo de ancianos, en los manicomios, en las áreas donde efectivamente seguirán caracterizándose estos espacios de reclusión, estos espacios de expulsión de determinadas cuestiones, habitantes en este caso, o usos en el caso de los mataderos, que no, por condiciones de saneamiento, de higiene pública, etcétera, no debieran, para los paradigmas de la época, convivir con las estructuras urbanas dominantes. Está claro que estas posiciones encuentran lugar en la barranca, en el borde entre los tejidos consolidados de la tierra firme y los bañados del Bajo. Ese campo de localización de programas exóticos a la estructura regular de la ciudad, que justamente permite mantener regular a la estructura de la ciudad, porque todas aquellas formas que no encajan pueden ser desplazadas hacia el exterior, ¿no? Empieza a concentrar toda una serie de actividades que también tienen que ver sobre todo con las dinámicas del puerto, las barracas, todas las primeras actividades industriales, saladeros, curtiembres y después frigoríficos que se asientan justamente en estos dos centros que reconocemos como Barracas y La Boca, que aparecen a la vez vinculados con las áreas centrales de la ciudad ahora por un sistema que de nuevo renueva las técnicas de notación bajo la forma de unas líneas oscuras y que introduce otro proceso de diferenciación aún mayor en los elementos de la ciudad al explicitar determinadas infraestructuras, es decir, en este caso, las vías del ferrocarril, sus puentes, sus estaciones, toda una serie de objetos que aparecen diferenciados de la técnica de notación que representa el resto de las cosas en la ciudad. Justamente lo que vamos a reconocer es cómo estas especificidades, estas clases de materiales diferentes, empiezan a especializarse al punto que son desarrollados justamente por especialistas, es decir, los que trazan la organización de los ferrocarriles son ingenieros que emplean técnicas gráficas muy especiales, que provienen de la cartografía, como podríamos ver en este caso en el mapa de las vías del subte de Londres, que para 1932 tiene este nivel de complejidad. Ustedes saben, el subte de Londres es uno de los más complejos del mundo y justamente requiere que cualquiera que quiera viajar en el subte pueda contar con algún dispositivo que lo oriente. En este caso se trataba de un mapa que se vendía en el kiosco, plegable, etc. El incremento de la complejidad de las líneas hizo que la gente no encontrara un modo de con estos planos
ordenarse claramente y muchas veces se confundía, no reconocía la eficiencia de este documento. Por eso la compañía que se dedicaba a producir estos mapas contrata a Harry Beck para que produzca un nuevo diseño para este mapa. Y lo que hace Beck es producir este mapa plegable en tres. Estamos viendo el reverso del mapa y el anverso del mapa introduce un cambio sustancial. Se desentiende de la condición del mapa, justamente. Si bien esto se llama mapa, podríamos pensar que no es un mapa, en el sentido que no releva nada, no hay ninguna huella de la organización del territorio en el documento, apenas un indicio de la posición del río Támesis, para que uno sepa si se bajó de un lado o del otro del río y no quede del lado contrario al que aspiraba a llegar. Y el tipo de notación que nos presenta este documento es cualitativamente distinto. Tampoco es un plano, porque no está imponiendo una forma proyectada sobre el territorio. Este tipo de documento, para nosotros, se va a llamar diagrama. Es una traducción de determinado comportamiento, en este caso el comportamiento de una serie de flujos de circulación, a un sistema de notación abstracto que describe fundamentalmente las relaciones inherentes a ese comportamiento, entendido casi como un campo de fuerzas representado, ¿no? Es decir, podemos reconocer en qué dirección van los subtes, cada cuánto detienen su velocidad y producen un stop en una estación, y si en ese punto podemos bajarnos y cruzarnos con otra línea. Es decir, el sistema aparece representado de un modo muy simplificado para poner en valor exclusivamente la dinámica del movimiento, es decir, de dónde a dónde voy, a dónde llego, cómo puedo bajarme y cómo puedo cruzarme con otro uso, cómo se producen los nodos en esta red. Y describo a esta red como una red que geométricamente, fundamentalmente, lo que me indica son distancias relativas. No me indica, por ejemplo, el recorrido que hace la vía. ¿Para qué querría saber yo si entre dos estaciones el subte gira 4 veces? Si ni siquiera el que maneja el subte necesita saber que tiene que girar porque no lo mueve con un volante. El subte va sobre una vía que lo conduce automáticamente. El concepto del diagrama para dar cuenta de los flujos de tránsito se vuelve a partir del mapa de Beck, que se vuelve paradigmático prácticamente para todo el mundo, un modus operandi que podemos ver desdoblado de un modo interesante en este trabajo del estudio Gajín para el gobierno de la ciudad, en el que tenemos, por un lado, el sistema de transporte público asentado sobre el mapa, siguiendo la lógica de la cartografía, resaltando colores anchos de línea sobre la estructura de la proyección de la geometría de la ciudad sobre el plano, o el diagrama donde ya toda esa organización geográfica está corregida y simplificada para entender fundamentalmente cuál estación viene después de cuál, cómo produzco los transbordos, dónde me bajo, dónde me subo, cómo articulo con el subte, con el tren o con el metrobús, etc. Esto no es un invento de Beck. Lo que pasa es que Beck aplica una técnica especialmente interesante porque Beck, cuando produce el mapa del subte de Londres, es convocado porque era un especialista en dibujar circuitos eléctricos, es decir, alguien que estaba acostumbrado a describir diagramas de flujos vinculando capacitores, resistencias, sus conexiones, etc., traduce este sistema complejo a un modo simplificado que justamente cuantifica, geometriza este comportamiento para poder representarlo de un modo más comprensible. Esto tenía antecedentes incluso en Buenos Aires, donde podemos ver que para 1913, es decir, prácticamente 20 años antes del plano de Beck, ya se utilizaban este tipo de diagramas para dar cuenta de la organización del ferrocarril. Fíjense cómo cada una de las líneas no solo nos muestra distinta cantidad de líneas para dar cuenta de la complejidad de los sistemas de las vías y sus posibilidades de cruces, intercambios, etcétera, bifurcaciones, ramificaciones, etcétera, sino también unos rectángulos de distinto tamaño que lo que hacen es dar cuenta de la cantidad de pasajeros despachados y recibidos en cada estación para entender estas dinámicas de flujo y no solo relevar el funcionamiento de las líneas, sino proyectarlo. Este tipo de técnica de notación efectivamente se ha vuelto central para el uso de la cartografía contemporánea y podemos ver para la década del 60 cómo
los sistemas viales de autopistas proyectadas, imaginadas para el área metropolitana de Buenos Aires, pueden diseñarse en función de dos tipos de línea, una de un transporte de ferrocarril, otra de un sistema de autopistas para vehículos particulares y ómnibus, y cómo esos dos grafismos a la vez dan cuenta de distintos espesores de línea, que dan cuenta a la vez de una variación de cantidad de vehículos por hora, y cómo todas estas notaciones muy abstractas podrían permitir avanzar en la comprensión del funcionamiento del sistema, su proyectación, la puesta en valor de los nodos, de cada uno de los tramos, etc. Esto obviamente no aplica exclusivamente al modo en el que son descritas las infraestructuras viales, sino que también se vuelve una pieza central para describir otro tipo de infraestructuras, las que normalmente no se ven, por ejemplo en este caso los sistemas de las redes de agua, las aguas limpias y las aguas sucias. Este es el plano de Bateman de 1883, muy anterior incluso a muchos de los que estábamos viendo antes, donde se traza también a modo de diagrama, de un modo muy simplificado, la red cloacal, entendiendo dónde va a haber una cañería y dónde va a haber una cámara de acceso y ventilación. Es decir, línea a punto es suficiente para dar cuenta del nivel de complejidad primaria de la organización de esta red. Después, por supuesto, habrá que entender que cada línea es un sistema de cañerías con toda una serie de ensambles, complejidades, etc. Pero aparece esta función primaria del diagrama como la comprensión del funcionamiento de una red que básicamente describe el movimiento y los puntos de conducción y articulación de flujos. Esos diagramas se vuelven obviamente muy versátiles y permiten estudiar muchas clases de problemas. Para el plan de la Comisión de Estética Edilicia de la década del 20 en Buenos Aires, podemos reconocer, por ejemplo, cómo articular el diagrama de los ferrocarriles con otro diagrama de los ferrocarriles en color rojo, con otros diagramas en color negro que nos muestran el sistema vial dominante de la ciudad en esta escala macro, articulado además a toda una serie de espacios verdes. Es decir, empezamos a ver ahora, sistema sobre sistema, dos sistemas de flujos, el flujo del ferrocarril y el del flujo de los vehículos particulares y colectivos, es decir, un modo de pensarlos juntos para entender también la oportunidad de sus articulaciones y entender cierta estructura primaria de organización macroscópica de la ciudad. El plan de la Comisión de Estética Edilicia justamente no se llama plano, no se llama mapa, se llama plan porque integra distintas clases de documentos para atravesar esta dificultad de articular el relevamiento de la ciudad y su imaginabilidad, ¿no? El plan es un proyecto, pero es un proyecto que se asienta sobre un relevamiento, con lo cual tiene una serie de atributos propios del mapa, que es describir la ciudad tal cual es, y sobre la descripción de la ciudad tal cual es aparece el proyecto de las transformaciones propuestas para la ciudad. Y eso aparece asentado en toda una serie de dibujos de distinta modalidad de notación, pero que recurren permanentemente a esta hibridación entre plano, diagrama y mapa. Por ejemplo, en este caso, cruzando esta nueva grilla de la ciudad que veíamos asentada en el documento previo, que es la grilla de las avenidas de la ciudad y la relación entre las avenidas y los parques o espacios públicos de mayor escala. Los existentes, oscuros, y los proyectados, rayados en un grafismo distinto. Ese sistema ahora introduce una grilla macroscópica sobre la grilla de la trama de la ciudad fundada originalmente y bajo la lógica del amanzanamiento, la calle, etc. Es decir, hay un cambio de clase, hay una lectura de que hay un elemento diferenciado, ya no es la calle, es la avenida, y las avenidas producen una red que tiene que tener cierta organización, cierta consistencia, que a la vez aparece articulada con espacios públicos de determinada envergadura. Tan articulada está que incluso pueden pensarse esta idea de que las propias avenidas tienen algunas que introducen cambios de clase significativos y que esas avenidas cualitativamente distintas se llaman paseos y funcionan como grandes conectores entre áreas verdes y son ellas mismas avenidas que involucran el comportamiento del paisaje. Se vuelven avenidas parque, por ejemplo, obviamente la avenida General Paz, pero también la imaginación, ¿no?, de lo que después será Avenida de los Incas, Beiró,
o lo que podrá ser después Honorio Pueyrredón. Es decir, esta idea de que hay una serie de avenidas, paseos, o Avenida del Libertador, etcétera, o obviamente Paseo Colón, que tiene que ver con el paseo más antiguo de la ciudad, que era conocido como la Alameda en el Bajo, que no solo funcionan como sistemas de tránsito, sino también como sistemas de paisaje, integrando una red, de nuevo, de otro orden, que puede ser anotada en otro tipo de documento como este. Esto supone entonces que la cartografía urbana se va a volver crecientemente compleja porque va a tratar de empezar a dar cuenta de cómo articular la notación convencional de los sistemas de grillas, amanzanamientos, topografías, comportamientos costeros, ríos urbanos, es decir, todos esos documentos que asocian el plano y el mapa que ya conocíamos, con, por ejemplo, estos documentos que asocian al diagrama en la traza de estas líneas ferroviarias y la huella de las infraestructuras, y también la aparición ahora de estos otros objetos cualitativamente distintos que podríamos llamar naturaleza. Esas naturalezas también suponen un problema porque podemos ver que en las áreas costeras del Río de la Plata, las áreas verdes, suelos libres, suelos naturales, que están entre la Avenida de Buenos Aires, es decir, la Avenida del Libertador, y el borde del río, del lado del hipódromo, por ejemplo, no aparecen representados distintos a cualquier otro suelo libre. Sabemos que eso es un área de bañados, lleno de árboles, llena de pastos, es decir, completamente natural, más natural incluso que otras áreas de la propia ciudad. Pero al lado aparece algo que son la primer traza del parque 3 de febrero, donde cambia completamente la técnica gráfica. Cambia, por ejemplo, el modo de dibujar las calles empiezan a tener un tipo de ordenamiento completamente distinto, sinuoso, pintoresco, aparecen espacios verdes pintados con una técnica gráfica diferente, es decir, aparece la idea de que hay áreas de la ciudad que se proyectan con otra técnica, por otros especialistas, de la misma manera que los ferrocarriles no se dibujan igual que las calles, porque los proyecta y materializa alguien y se trata de otra clase de objeto urbano y se convierte en un material específico, lo mismo sucede con los parques. Y los parques son proyectados por estos paisajistas, casi todos formados en Francia, en este caso Carlos Thys, por ejemplo, y podemos ver el proyecto del Parque 3 de Febrero de Thys como un dibujo que ahora se distingue muy sustancialmente de los que conocíamos. Deja de recurrir tanto a la función de la línea y se interesa muy especialmente por la función de la superficie. Se interesa muy especialmente por el problema de cómo describir sobre todo la variación del comportamiento del suelo, ¿no? Cómo esta mancha verde se intensifica en determinados lugares, se debilita en otros y nos permite ver caminos que se imaginan como más consolidados, probablemente menos absorbentes, menos estrictamente llenos de vegetación, puntos bajo la forma de árboles aislados, masas bajo la forma de conglomerados de árboles, toda una serie de objetos y elementos decorativos que estructuran la ciudad, pero además un montón de programas que constituyen al parque y que lo vuelven altamente complejo, como un objeto urbano realmente muy sofisticado, integrando hipódromo, campo de polo, sociedad rural, jardín zoológico, jardín botánico, toda una serie de piezas que además suponen arquitecturas, infraestructuras. Reconocemos incluso los recorridos de la vía del tren cruzando el parque, pero todo esto está leído fundamentalmente como un problema de la cualificación de la superficie, es decir, de cómo modificar el comportamiento del suelo, introducir una serie de especies botánicas y de trazados que nos permitan leer ahora, ¿no?, el comportamiento de esta nueva naturaleza, recuperando toda una serie de funciones gráficas que provenían del mapa, pero convirtiéndolas ahora en un documento de proyecto. Estas funciones obviamente asocian a la descripción del suelo con otro tipo de niveles informativos, por ejemplo los geológicos y el problema topográfico, es decir, dónde el suelo es más alto, dónde es más bajo, dónde esos suelos además de ser altos son sólidos, dónde son blandos y cómo pueden localizarse entonces estos parques estratégicamente en función de estos comportamientos de los suelos naturales. Concretamente, este uso de la superficie como modo de representar se vuelve muy productivo para muchas otras formas de notación. Por ejemplo, para todas las dinámicas que traen la descripción de usos del suelo.
En este caso, cuando vemos el reglamento de construcciones emitido sobre fin del siglo XIX, podemos reconocer cómo la ciudad, el gobierno de la ciudad, propone la restricción de usos, en particular, ¿no?, como dentro del casco consolidado de la ciudad, y ahí, en esa área, no se puede construir con barro o madera. 20 años después, lo que aparece es la evidencia de que en realidad hay que producir una excepción, y en el área de Barracas y de La Boca, donde veíamos que se derivaban toda una serie de funciones vinculadas al puerto, etc., los galpones, los conventillos que empiezan a aparecer asociadas a esta vida de trabajo industrial conectada con el puerto, bueno, son construcciones que ya no pueden demandar esta consistencia de la albañilería, porque ni siquiera la albañilería es capaz de resolver los problemas de grandes luces que hace falta resolver en esas circunstancias, y por lo tanto se admiten estas construcciones más ligeras, precarias, en el área de los bajos que nos van a interesar. Pero justamente lo que me interesa es fijar cómo estas dinámicas reglamentarias empiezan a recurrir al problema de la superficie para zonificar a la ciudad, para dar cuenta de distintas localizaciones posibles, distintas dinámicas de saneamiento, distintas dinámicas de asentamiento de usos, como veíamos antes, distintas restricciones de los usos de las técnicas de construcción. Y esto se vuelve progresivamente un recurso fundamental para la planificación urbana, en particular cuando vemos las zonificaciones de distritos en los códigos de planeamiento, por ejemplo, el que empleamos hasta hace unos pocos años, donde ahora podemos ver todas estos diferentes usos del color como un modo de dar cuenta no solo de diferentes tipos de uso, parques como áreas verdes, residenciales como áreas de colores cálidos, centrales y dominantemente comerciales con colores fríos, industriales con colores violáceos, ¿no? Los celestes son más bien los comerciales, etc. Bueno, es decir, no solo podemos ver estas diferentes localizaciones de uso, sino también podemos ver su diferente densificación. Podemos ver celestes más claros y más oscuros, anaranjados más claros y más oscuros, rosaditos más claros y más oscuros, que son modos de ir dando cuenta de cómo se localizan equipamientos de mayor escala y complejidad, industrias de mayor escala y complejidad, áreas residenciales de mayor densidad, áreas comerciales de mayor densidad. Todo esto manejado con un problema de variación de la paleta cromática, más intensidad para dar cuenta de mayor densidad y variación de tinte para dar cuenta de diferente clase de uso. Esta diferencia del uso de la superficie como problema cromático es fundamental para justamente el avance de la complejización de la cartografía. Si vemos ahora el código urbanístico vigente y empezamos a observar algunas planchetas en particular, lo que vamos a reconocer es que justamente el cambio cromático ahora puede empezar a representar con bastante nitidez no solo problemas de superficie, sino también problemas de volumen, es decir, cómo la ciudad aspira a densificarse, es decir, a marcarnos corredores donde las construcciones pueden ser más altas, y podemos reconocer en el cambio de color, muy literalmente, la especulación sobre el cambio de altura de la edificación en la ciudad. Esto también es un recurso conocido en la cartografía histórica de la ciudad, donde podemos ver el uso de grafismos para dar cuenta de cómo en el plano de Glade se mostraban las áreas compactas de la ciudad, las manzanas con las edificaciones que constituían un perímetro más o menos consolidado alrededor de todas las calles, las áreas en las que se empezaban a producir estas dispersiones suburbanas de casitas separadas, etc., y las áreas que se volvían progresivamente chacras o suburbanas o incluso rurales, y cómo aparecen de nuevo estos puntos de transición altamente caracterizados, por ejemplo, el mercado, es decir, el mercado de Constitución, el lugar en el que llegan los insumos de las chacras, se desconsolidan, pasan de las carretas a los carros y se distribuyen en el interior de la ciudad en el comercio minorista, o justamente consiguen estos primeros niveles de acceso a los recursos que vienen de las áreas rurales en el mercado. El problema de cómo pasar de este dibujo de superficie a un dibujo de volumen, entendiendo como volumen a la representación de la dinámica de llenos y vacíos y a dar cuenta de la huella de la edificación, tiene un punto altamente caracterizado, que es el catastro de Beare, llevado adelante en 1870,
que no opera como un plano integral, aunque lo podemos ver en este caso recompuesto, juntando un montón de imágenes parciales en un esfuerzo de compilar todas las imágenes que había producido en 14 volúmenes Peter Beare, y cómo esa composición nos permite leer todos estos altos grados de variación en los distintos rangos de densidad de la ciudad, en esta transición entre las áreas consolidadas y las suburbanas. Pero podemos ver claramente que el documento de Beare lo que hace es dibujar manzana por manzana y introducir un tipo de dato fundamental, nuevo para nosotros en este momento, que es la descripción de las arquitecturas y por lo tanto la capacidad de reconocer las tipologías urbanas y cómo hay una serie de edificaciones que ahora podemos reconocer claramente a partir de representación de llenos y vacíos, que se leen como volumen porque se leen como piezas proyectadas que proyectan sombra sobre el suelo. Esos volúmenes edificados se asientan sobre un suelo que de nuevo aparece diferenciado en función de que existan o no paisajistas que intervienen sobre la cualificación de las áreas verdes del interior de la manzana, y además aparece diferenciado, como veíamos en otros documentos, a partir del uso del color, dando cuenta de dos tipos de uso: la vivienda privada y la edificación pública. Los marrones serán entonces los edificios públicos, la casa de gobierno, en la manzana de las luces, el colegio, la universidad, la iglesia, y en el resto de las edificaciones, habitaciones y patios rosaditos. Esta técnica de dar cuenta de llenos y vacíos en la ciudad y entender la relación entre comportamientos tipológicos, edilicia pública, edilicia privada, bueno, introduce justamente esta especificidad del uso del volumen, es decir, del dibujo de sección, de corte horizontal, toda la tradición que conocemos de la planta arquitectónica, por ejemplo, en el trabajo de Juan Pablo Vacas, que nos permite reconocer en la City de Buenos Aires, en el área administrativa de Buenos Aires, sobre todo en la primera parte del siglo XX, pero durante prácticamente todo el siglo XX, la presencia de todos estos edificios vinculados a la actividad económica, no solo bancos, sino también pasajes comerciales, correo, bolsa de comercio, aduanas, etcétera, incluso casa de gobierno, es decir, toda la lógica de administración de la ciudad, de la dinámica económica vinculada a esta ciudad portuaria y todo este problema financiero concentrado en el centro, en esta articulación entre los edificios y el espacio público, estas calles de la City, donde la gente se mueve de banco en banco y de financiera en financiera tratando de ver la cotización, hay tipos vendiendo dólares en la calle, es decir, cómo se produce este enlace completamente íntimo entre espacio público y determinadas edificaciones a partir de la comprensión de esta sección horizontal y de integrar ahora la descripción de la edilicia en la representación urbana. Esto a la vez nos permite comprender que hay una dinámica de peatonalidad latente en el centro de la ciudad, de cómo movernos por dentro de la manzana, corriendo de lado a lado, atravesando el pasaje Güemes, o cruzando de lado a lado el Banco Nación, o cruzando el claustro de la Iglesia de la Merced, o atravesando los corredores del Banco Central. Es decir, hay modos de movernos por la ciudad que nos permiten tematizar y comprender ahora, por ejemplo, esta relación entre la calle y la peatonalidad que se ha vuelto central en la reconversión del área del microcentro en los últimos años. Este uso del catastro como un documento que opera ya no mapeando completamente a la ciudad en una única visualización, sino en una secuencia de visualizaciones parciales a modo de planchetas, de pequeños planos que después, como vemos en la imagen superior derecha, pueden ir combinándose casi como si se tratara de matemática infinitesimal hasta recomponer la totalidad del plano, caracteriza también al catastro de Goyeneche, que recurre nítidamente a todos estos recursos de la planta arquitectónica y al problema de los llenos y los vacíos para dar cuenta de una amplísima variedad de comportamientos tipológicos de la ciudad en toda su extensión para 1940. Podemos ver todas las enormes variaciones que hay sobre la ocupación del parcelamiento, situaciones más y menos densas,
dinámicas de continuidad del catastro de Beare con las casas chorizo, pero además la aparición de pasajes, edificios de propiedad horizontal, edilicia pública, pero también cambios cualitativos en las lógicas del parcelamiento de la ciudad y la aparición, por ejemplo, de fenómenos completamente singulares, como el barrio Monseñor Espinosa, que vemos sobre la izquierda de la imagen, donde no aparece la fragmentación de la parcela para producir distintas casas, sino un suelo común, colectivo, donde se asienta un proyecto de vivienda que ahora aparece caracterizado por este instrumento, que es el proyecto de la urbanización, es decir, una idea de que hay una manzana, una media manzana que aparece proyectada por alguien, por un arquitecto, que imagina otro modo de habitar, un modo alternativo de habitar, una hipótesis distinta de tejido urbano que se propone antagónico al comportamiento del resto del tejido y genera un modelo contrario, un modelo alternativo a cómo habitar la ciudad. Por otro lado, lo que podemos empezar a entender es para 1940 cómo ya, de nuevo, aparece en el catastro de Goyeneche este altísimo ingenio de congeniar todas estas especificidades de notación y entender este ensamble bien complejo de elementos que constituye la forma urbana para entonces. Vemos a la derecha la traza de las infraestructuras del ferrocarril Roca bajando desde Constitución hacia Avellaneda y todo el complejo sistema vial, los tornavías en el extremo de la imagen, donde los trenes van y entran a los talleres para su reparación, etcétera, los galpones, los puentes. Vemos a la vez la huella del Jardín Botánico del Sur en la parte superior izquierda, es decir, la actual Plaza España, proyectada bajo la lógica de los parquistas. Vemos los tejidos urbanos proyectados por arquitectos y vemos especialmente el Hospital Rawson, es decir, el asilo de ancianos, el Hospicio de las Mercedes, es decir, lo que después serán el Borda y el Moyano, y el proyecto ahora de estas arquitecturas especiales, especializadas, distintas de los tejidos, estas arquitecturas excepcionales que presentan programas antagónicos a la continuidad del desarrollo de la ciudad. Todo esto además asociado a los sistemas de tranvías que recorren las calles y que vemos trazados como huellas de líneas sobre los blancos de las calles. Incluso vemos en el extremo derecho infraestructuras deportivas, las canchas de tenis del Darling Tennis Club, en la transición de Parque Lezama hacia La Boca. Y vemos, por ejemplo, claramente la huella de Parque Lezama como este proyecto de parque donde vemos árbol por árbol, la organización de los canteros, etc. Esta síntesis nos permite reconocer entonces no solo la original manera de hibridizar las técnicas propias de la planta, del mapa y del diagrama en un documento que ordena tanto la descripción de los llenos y los vacíos, los recorridos de ciertos flujos infraestructurales y la caracterización de ciertos parques con sus propias lógicas y la presencia de estos suelos naturales, sino que también podemos comprender ahora cómo el área empieza a recolectar muchas de estas especificidades y a volverlas altamente singulares, produciendo una dificultad para leer la continuidad y discontinuidad del espacio urbano, justamente por la presencia de todos estos objetos que funcionan a modo de localizaciones, pero también de obstáculos para establecer algún tipo de continuidad en la organización del espacio urbano, ¿no? Podemos ver cómo la grilla se interrumpe por la presencia de las vías, por la presencia de estos grandes equipamientos hospitalarios, etc. Y aparecen todas estas variaciones en forma de grandes avenidas, puentes, cruces, etc. Me gustaría detenerme un poco ahora en esta fuente de determinación, de notación alrededor del problema del volumen. Si podíamos leer al mapa de Beck como el origen, de alguna manera simbólico para nosotros, del uso del diagrama, podríamos tomar el origen de la planta arquitectónica en este dibujo. Eso dicen los historiadores, que el mapa de Imola, producido por Da Vinci en 1502, es la primera vez que se representa una forma urbana, no ya como una vista pictórica a vuelo de pájaro, sino como un plano. Y esto, que se llama mapa,
para nosotros debiera llamarse planta, porque efectivamente lo que hace Da Vinci es traer a la orden del día los conocimientos cartográficos, la traza de los rumbos, la organización de la línea cardinal del norte, el sur y las diagonales del noreste, sureste, etcétera. Pero también con esa técnica cartográfica se puede representar el territorio, se puede representar el borde, la llegada de los caminos, el borde de la muralla de la ciudad, el foso, etcétera. Pero podemos ver una ciudad medida paso a paso por el propio Da Vinci y cómo con estas referencias, con la brújula, con la anotación de su caminata, él fue reconociendo todas las edificaciones de la ciudad, asentándolas en escala en un documento y distinguir, por ejemplo, con distintos tonos el comportamiento del suelo, las áreas verdes y las áreas blancas, es decir, las áreas de superficies naturales, absorbentes, parques, etcétera, y los caminos y piazzas que tienen pavimentos o suelos consolidados de tierra apisonada con cemento, lo que fuera, y las construcciones como huellas de estos marrones rojizos, donde podemos reconocer algunas aguadas muy ligeras como construcciones bajas y unas tintas un poco más saturadas en construcciones altas, y la superposición entre amanzanamiento, parcelamiento y edificación, es decir, la descripción de los tejidos arquitectónicos simultáneamente a todos estos comportamientos propios del mapa. Planta y mapa, sintetizados por Da Vinci, abren un camino para la descripción de la cartografía urbana, que será retomado con extraordinaria inteligencia por Giambattista Noli en 1748 para producir la famosísima planta grande de Roma, que no se llama mapa, no se llama plano, se llama planta porque asume que es una planta grande porque está hecha de un montón de pedazos dibujados con mucho detalle, pero que nos permite ver la sección horizontal de la ciudad y la función de la edificación en la construcción de la ciudad. Lo que es muy interesante de la planta de Noli, de la planta grande de Noli, es esta posibilidad de ver llenos y vacíos, pero a la vez introducir una serie de complejizaciones que incluyen toda la descripción de las colinas de Roma, su topografía, los usos de las áreas de sembradíos, ¿no? Los parques, toda la descripción de los suelos naturales con la descripción de estas arquitecturas, manejando un gradiente de intensidades, poniendo en valor con mayor contraste la relación de llenos y vacíos entre grises oscuros y blancos en la edificación y el suelo plano, y empleando todos los grises intermedios para dar cuenta de los suelos y la variación de su ocupación. Y concretamente un foco sobre la edificación en la que podemos ver la planta seccionada de todos los edificios públicos y el modo en el cual los interiores de los edificios públicos se asocian al espacio público, permitiéndonos comprender, como hace después Juan Pablo Bacas, inspirado en el plano de Noli, la modalidad en la cual leemos la relación entre edificación pública y espacio público, en este caso para entender una función de Roma, que es esta función de gran centro religioso, pero ritual, ¿no? Donde vienen los peregrinos y recorren la ciudad y, por ejemplo, vienen y van transitando por ciertas avenidas y caminos la ciudad. Eso lo reconocemos en esta notación altamente diagramática de puntitos marcando el recorrido de los peregrinos que llegan, por ejemplo, al Panteón para participar de una ceremonia religiosa, se mojan la cabeza y le dan de tomar agua al caballo en la fuente, participan de esa ceremonia y continúan su recorrido. Es decir, esta relación entre rituales, edificios que además aparecen indicados con un signo que nos dice el nombre de la iglesia y por lo tanto cuál es el santo patrono y cuándo será la festividad, es decir, cómo el documento, ¿no? La planta de Noli, funciona también como un mapa en el sentido que lo que hace es describirnos la navegabilidad de la ciudad, la posibilidad de movernos por la ciudad y entender ahora todos los fenómenos de cómo se despliegan las prácticas sociales y caracterizan a esta ciudad como la capital religiosa del mundo para entonces. Este modo de funcionar, la notación del lleno y el vacío y la lectura de la edificación, aparece también de un modo muy interesante desarrollado por Camilo Sitte en este manual de urbanismo producido sobre el fin del siglo XIX, en el que de nuevo insiste sobre esta relación entre edilicia pública, edilicia privada o tejidos más genéricos de la ciudad y espacio público, tratando de entender cómo en las ciudades europeas se producía esta cualificación del espacio público
y la relación entre iglesias, plazas, tejido, calle. Pero lo que es muy interesante es cómo a la vez hay una serie de documentos en el propio plan, en el propio libro de CITE, donde ahora ya no se lee uno por uno, sino que se empiezan a interpretar el encadenamiento de todos estos eventos y podemos empezar de nuevo a leer a la ciudad como un fenómeno dinámico, vinculado a toda una serie de usos, de funciones, de cuáles son las plazas que funcionan como mercados, cuáles son las plazas que funcionan como centros de gobierno, cuáles son aquellas que funcionan especialmente vinculadas a rituales religiosos, etcétera, y qué tipo de relaciones se establecen entre ellas y cómo podemos transitarla. Esta idea de la ciudad como un lleno en el que uno se mueve por los vacíos que se presentan como claros, ¿no? Bueno, caracteriza buena parte de toda esta tradición de la planta urbana y a la vez modela un instrumento del urbanismo que se vuelve fundamental desde el siglo XIX y que tiene como modelo especialmente este trabajo llevado adelante por Georges Haussmann para el Plan de París de 1870, donde no solo leemos esta conformación de la ciudad a modo de planta o de mapa, sino que aparece la idea del plan, es decir, de una acción sobre la forma de la ciudad, que en este caso no solo pone cosas sobre la ciudad, sino que quita cosas de la ciudad, transforma la ciudad, abriendo en este caso toda una serie de avenidas bajo la forma de grandes demoliciones y grandes aperturas de tejidos urbanos que necesitan, por esta política que trata de volver accesible la totalidad de la ciudad y reducir la capacidad de resistencia de las barriadas que se habían levantado en las comunas de París, digo, permitir que el ejército se mueva para recuperar el control administrativo de la ciudad con más facilidad, bueno, esta hipótesis, que es geopolítica, digamos, a la vez ordena la edilicia pública, la circulación de los flujos de la París moderna y abre este sistema de monumentos y avenidas que conocemos en la París contemporánea. El plan, justamente, presenta como campo de interés para nosotros esta idea de la ciudad como proyecto, no ya como plano, es decir, como un proyecto abstracto, como una imposición de una forma sobre el territorio, sino como una acción modeladora que tiene que abordar esta enorme tensión política de decir por qué abrir una avenida, por qué demoler una serie de barrios, por qué producir esta hipótesis de futuro, digamos, a partir de beneficiar a algunos actores de la ciudad para debilitar la fuerza política de otros actores concretamente. Y imaginar esta dinámica de llenos y vacíos no solo como una dinámica de ocupaciones, sino también de demoliciones, de procesos de borrado y de reconstrucción de la ciudad, de acciones acumuladas con una complejidad histórica que será fundamental para nosotros comprender. No casualmente, cuando uno ve el plan Voisin de Le Corbusier en 1925, muchos en momentos contemporáneos interpretan esto como una especie de locura de Le Corbusier, es decir, ¿cómo se le podía ocurrir que podía demoler toda una parte del área central de París para hacer una ciudad moderna en el medio del tejido histórico de la ciudad? Bueno, porque ya lo había hecho Haussmann poco tiempo antes. Le Corbusier está mucho más cerca de Haussmann que nosotros de Le Corbusier, a quien normalmente consideramos cercano a nosotros. El plan Voisin vuelve a poner en foco este problema del proyecto de la ciudad como una acción que no solo agrega, sino que quita y que entiende esta compleja dinámica política de sustituciones y puestas en cuestión y polémicas de las dinámicas de transformación de la ciudad. Le Corbusier trae esta agenda a Buenos Aires y la tira sobre la cultura local en 1929 en su primer viaje, pero la desarrolla durante una buena cantidad de años con Ferrari, Ardot y Kurchan para elaborar el Plan para Buenos Aires, que se publica en 1947 y que emplea una técnica gráfica ahora de nuevo renovadora, que asume determinadas complejidades específicas de esta dinámica del plan, que es la del fotomontaje. Le Corbusier justamente entiende que su acción requiere intervenir sobre una ciudad que existe y el modo en el que decide hacer eso no es producir una representación cabal de la ciudad que existe, sino seleccionar muy enfáticamente dónde quiere intervenir y proponer entonces como un recorte, un montaje, es decir, poner una ciudad nueva encima de la ciudad vieja.
¿no? Como literalmente recortar y pegar, sacar pedacitos de la ciudad que había para poner esto encima. Recurre a un instrumento nuevo que es la aerofotogrametría. En 1940 se produce el primer relevamiento aerofotogramétrico de la ciudad de Buenos Aires integral y entonces aprovecha esta vista superior que parece mostrarnos una ciudad tal cual es para decirnos, bueno, sobre esta ciudad yo voy a intervenir aplicando esta serie de renovaciones que tienen a la vez una larga data en la ciudad. O sea, en lo que hace es proponernos un centro de diversiones y de entretenimiento en la avenida Corrientes. Nos propone la reconversión de Puerto Madero para toda una serie de equipamientos, como ya estaba definido desde varios años antes que era necesario reconvertir Puerto Madero. Traza la avenida Norte-Sur en el lugar en el que estaba previsto trazar la avenida Norte-Sur, es decir, produce una serie de articulaciones con las dinámicas del pensamiento de la ciudad que venían del plan de la Comisión de Estética Edilicia y de una serie de proyectos urbanos, pero ahora imagina que su ciudad es otra, ¿no? Como la que él pone ahí tiene otra cualidad y por lo tanto gráficamente nos propone este contraste entre proyecto urbano y situación urbana bajo la técnica del fotomontaje. Podemos entender que enfrentamos progresivamente y cada vez más este dilema de cómo entender la función cartográfica cuando aparecen determinados mecanismos de registro de la ciudad, como por ejemplo la aerofotogrametría. Que es un registro de 1965, nos permite volver sobre el área de trabajo y reconocer, por ejemplo, una visualización de un estado de situación para 1965. Este registro está en el mapa interactivo de la ciudad de Buenos Aires. Y podemos ver ahora, haciendo zoom, ¿no? Como bueno, toda esta complejidad de la que dábamos cuenta antes, la superposición de tejidos industriales, áreas ribereñas, parques, tejidos consolidados, pero también vemos algunas situaciones un poco más equívocas o difíciles de describir, donde, por ejemplo, haciendo zoom, podemos ver que sobre el final de unas áreas industriales que están abajo a la derecha y de unos tejidos regulares de amanzanamiento con viviendas sobre parcela propia que están a la derecha, con la Plaza Unamuno, etc., aparece en el centro de la imagen, entre un playón de ferrocarril a la izquierda, un tejido completamente atípico, que es el tejido del barrio de las Ranas o el barrio de las Latas, es decir, de una de las más antiguas villas de la ciudad, donde se desarrollan toda una serie de economías de subsistencia y de viviendas precarias que se van consolidando progresivamente en viviendas cada vez más regulares, de un sector de la población desclasado, expulsado de las dinámicas de compra de vivienda propia, de alquiler, que no puede quedar alojado ni siquiera en los conventillos porque no tiene recursos suficientes y que vive fundamentalmente en una economía de subsistencia de recuperación de las basuras que se acumulaban en los bajos de Parque Patricios, en las proximidades de las riberas del riachuelo, y que justamente motivan toda esa mancha blanca que vemos a la izquierda, que es en realidad humo de la quema de la basura, del área de la quema, de los bajos que están por detrás de la cancha de Huracán, hasta el riachuelo, donde finalmente se expande y se consolida la Villa 2124, una vez que las dinámicas de acumulación y tratamiento de la basura se modifican desde la década del 70 con la constitución sobre fin de la década del 70 del Cinturón Ecológico y el SEAMSE y las actuales dinámicas de manejo de basura del área metropolitana. Pero podemos ver entonces que en el registro fotográfico vemos, ¿no?, toda la complejidad del área, reconocemos su dificultad, pero lo que no es sencillo es entender qué sucede, ¿no? Porque si no tuviéramos el indicio del humo, poco sabríamos de por qué se producen estas diversidades de tejidos, por qué hay algo acá y algo tan distinto allá, qué tipo de relaciones de continuidad y discontinuidad se establecen entre estos tejidos, puedo transitar la ciudad, puedo moverme de un lado al otro, me voy a encontrar con barreras infranqueables, ¿no? ¿Cómo transito esta ciudad? ¿Cuál es el mapa que necesito construir para comprender esto? Que lo puedo ver, que cada vez lo puedo ver con la sensación de mayor completud, y de hecho puedo empezar a tener toda una serie de recursos digitales, georreferenciados, donde asentar muchos niveles de información muy diferentes, clasificados, etc.
incluso recurrir a estas plataformas contemporáneas bajo la forma del Google Earth y del Street View, que asocian un montón de registros parciales, de nuevo, infinitesimalmente a partir de los medios digitales, para producir un modelo virtual que puede ser navegado y puedo ir a cualquier lado y mirarlo y verlo de lejos y verlo de cerca. Pero, ¿cómo puedo comprenderlo? ¿Cuál es mi recurso de navegación para entender cómo transitar esta geografía? Estamos cerca de esa situación de los navegantes del Renacimiento, ¿no? Estamos cerca de ese momento en el cual se sabía que la Tierra estaba ahí, que había un montón de continentes, pero necesitamos producir nuestra propia cartografía para saber cómo llegar a los lugares, cómo interpretarlos, cómo ponerlos en relación con nuestra vida. La planificación se enfrenta a este dilema y de hecho también padece una crisis de representación. Podemos ver que el Plan Urbano Ambiental recurre a una serie de documentos cartográficos que son altamente enigmáticos y que cuando superponen toda la información que pretenden darnos, esa información se vuelve muy difícil de leer integralmente. Tan difícil de leer es que alguien recurre a poner encima como unas manchas, unos trazos gruesos, es decir, hay una crisis de la cartografía al punto que ni siquiera recupera la precisión, ¿no? O sea, el modo de dar cuenta de la organización urbana es a través de manchas, de trazos borrosos, de modo tal que es muy difícil entender cuáles son las agendas relevantes, los modos de intervención que la ciudad necesita producir para efectivamente recomponer su continuidad, mejorar los modos de habitarla, componer una serie de situaciones altamente traumáticas, etc. La traducción del plan urbano ambiental a acciones, de nuevo, vuelve sobre estos problemas de zonificación, ¿no? Y políticas de localizar usos en determinadas áreas. Esos usos están promovidos ahora como mejoras económicas para quienes se asienten ahí y por lo tanto nos enfrentan a una dinámica que genera muchísimos interrogantes, que es por qué áreas tan complejas aparecen ponderadas desde la uniformidad de usos y desde la intensificación de usos exclusivos. ¿Por qué se promueve que la inversión venga a sustituir lo que existe para traer otra cosa? ¿Por qué queremos poner, por ejemplo, en Parque Patricios, usos que no están y remover habitantes que están para que vengan empresas de determinadas características? Bueno, esas preguntas pueden atravesarse si uno lee determinados instrumentos de la planificación, como el modelo territorial emitido en 2010 por el gobierno de la ciudad, donde ahora de nuevo aparece un tipo de hipótesis del uso de la notación completamente distinto, renovado, donde ya no se trata de diagramas, no se trata de mapas, no se trata de planos, se trata de un modelo. Un modelo es justamente una idea de, en este caso, una serie de notaciones que tienen tendencias, que definen hipótesis, pero que no explican cómo llevar adelante esas hipótesis, ni registran concretamente cómo se está comportando la ciudad para proponer estas acciones. Entonces podemos ver que aparecen hipótesis de dónde concentrar las zonas de mayor edificación, de alta densidad, y dónde hay áreas de sustentabilidad hídrica, es decir, dónde están los ríos urbanos entubados y por lo tanto generando hipótesis de inundabilidad de la ciudad. Y podemos ver cómo en el mismo modelo territorial aparece el modo de poner una cosa sobre la otra, como si las áreas de mayor densidad de la ciudad estuviera bien que se asienten sobre las áreas más inundables de la ciudad. Es decir, el modelo en su imprecisión, por más que tiene toda una serie de capacidades comunicativas que parecen más asociadas a la ilustración gráfica que a la cartografía, no comprende, o en todo caso comprende de un modo defectuoso y peligroso, cómo poner en relación las distintas clases de materiales que constituyen a la ciudad. Y el modo en el cual toda esta información se superpone de modos cada vez más difusos y borrosos, lo que tiende a producir es un documento appealing, interesante, que parece dar cuenta de alguna dinámica, pero que en realidad lo que produce es un altísimo nivel de desconocimiento de lo que está sucediendo en la ciudad, porque la superposición lo que produce es confusión, es dificultad de comprender cómo una cosa se pone sobre la otra. Creo que el ejemplo que daba antes es bastante descriptivo de esto.
Incluso se recurre ya de un modo casi traumático, yo diría, o sintomático, al píxel para decir, bueno, qué sé yo, en las situaciones de mayor imaginación futura, más borroso me vuelvo, menos sé qué decir y más recurro a una imagen distorsionada, a partir de nuevo al gradiente de superficie, a la imagen del píxel, etc. Esta crisis de imaginabilidad no tiene tanto que ver con no tener información. Como veíamos, tenemos toda la información que necesitamos a la mano. El problema es que necesitamos interpretarla. Necesitamos interpretarla y entender su condición controversial. Buena parte de la función del modelo controversial, del modelo territorial, es imaginar que la ciudad puede volver a homogeneizarse, volver a tratarse como una gran superficie pixelada donde se administran diferentes densidades y se estabiliza el valor del suelo, la accesibilidad, etc. Cuando en realidad la ciudad enfrenta, ¿no?, el problema de su heterogeneidad. Estos mismos recursos de la cartografía contemporánea, del pasaje del mapa al plano, al plan, en este caso al modelo y ahora a la plataforma, es decir, a estos sistemas digitales que recomponen y asocian información de muy diversa clase y permiten visualizarla y navegarla. Bueno, podemos ver cómo ahora otra plataforma, que pasa Riachuelo, elaborada por GarageLab con el trabajo de M7 Red, del equipo de urbanistas porteños, ¿no?, introduce ahora una modalidad del uso de las plataformas justamente como el modo de interactuar con toda una serie de colectivos, es decir, en este caso, por ejemplo, de cómo monitorear la contaminación de Riachuelo con la participación civil, anotando todos los puntos contaminantes y permitiendo que los propios vecinos y organizaciones no gubernamentales asienten sus observaciones en un mapa que permite monitorear cómo sigue la dinámica de la contaminación de Riachuelo y si efectivamente evoluciona o involuciona. Esta idea de una plataforma interactiva, de una dinámica colectiva, del uso de las redes efectivamente para producir redes sociales, modos en los que muy distintos actores encuentren su representación en la ciudad y debatan el destino de las transformaciones urbanas, se vuelve central, y se vuelve central para entender las potencias reales de los medios digitales y de los sistemas de información georreferenciados para el futuro y el presente del trabajo sobre la forma urbana. Un ejemplo también interesante es el Observatorio Metropolitano que ha desarrollado Margarita Charrier, donde, para el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, donde de nuevo en estas plataformas digitales podemos acceder a muy diversos mapas, podemos ver esta secuencia de historia de la planificación de la ciudad y los distintos planes sobre la ciudad de Buenos Aires, y aparece en 2017-2019 una interpretación propia del observatorio, que es: hay un plan de subastas públicas de los bienes del Estado. Este plan no aparece enunciado, pero lo que hace Charrier es anotar todas las áreas públicas que han sido puestas a la venta por los organismos públicos del Estado y del gobierno de la ciudad y reconocer que todas esas acciones parciales, aparentemente desconexas, se asientan en las áreas de mayor valor inmobiliario del área de la ciudad. Es decir, el suelo público no está siendo reproyectado para imaginar su transformación positivamente para el interés público, sino que se está empleando para hacer caja, es decir, para obtener recursos para financiar otras cosas del propio Estado. Es decir, esta función del suelo aparece criticada en el Observatorio Metropolitano, de nuevo empleando estos mecanismos de asociar información. Cada punto en el mapa nos va a remitir a el lugar en el que está sentada la información de esa venta, cómo se vendió, cuándo se vendió, quién la vendió, quién la compró. Es decir, aparece esta capacidad de encontrar un modo de navegar la información y de comprender cómo se dan estas dinámicas de uso de la ciudad y de transformación de la ciudad. Bueno, nosotros mismos creemos que justamente lo que necesitamos es producir otra clase de cartografía, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en un taller de investigación proyectual, muchos de nosotros participando de este taller en la Universidad de San Martín, para intervenir en el área de la cuenca del Reconquista, también afectada a reconversión de basurales del SEAMS, etc.,
lo que reconocimos es que era fundamental primero producir un mapa de actores, un listado de todos los actores que se veían afectados por esta enorme condición de contaminación y de daño de la ciudad, quienes estaban interviniendo en esa área y cuáles eran sus relaciones, cómo poder ahora recurrir al diagrama, por ejemplo, para entender estos actores, qué relación tenían entre ellos y cómo entender proactividades posibles, quiénes podían asociarse, dónde había que intervenir para mitigar determinados efectos, quiénes eran los que tenían capacidad de articular con el territorio, etc. De la misma manera, el equipo de Mariano Alonso, Ludmila Kripa, y en el que también participaron Juan Campanini o Josefina Espósito, para los concursos de la Villa Olímpica necesitaron, para poder pensar algunos proyectos de arquitectura, la relación entre esa arquitectura y toda una serie de fenómenos territoriales que los involucraban, por ejemplo, todas las dinámicas del pensamiento de la vivienda colectiva que ya se habían asentado sobre el área, la relación entre todos estos experimentos de áreas verdes, infraestructuras y tejidos experimentales, villas y asentamientos, es decir, cómo interpretar que cada proyecto necesita comprender estas dinámicas para poder producir una propuesta transformadora consistente. Para esto es fundamental que recuperemos la capacidad de interpretación de la cartografía, que traigamos a la orden del día todos estos recursos, que podamos traer a la orden del día a Da Vinci, a Mercator, al señor Google, a todos aquellos que han reflexionado, a Giambattista Noli y a toda la cartografía histórica de la ciudad, para ver qué podemos hacer con los recursos que tenemos, que nos dejan perdidos frente a la ciudad, que nos presentan a la ciudad como un enigma que está todo a la vista y del cual nadie parece saber qué decir, ¿no? Ningún medio de la planificación contemporánea parece proponer nada consistente para la ciudad, porque parece haber perdido su capacidad de interpretarla positivamente, de entender cómo ha llegado a ser como es y cómo necesitamos que sea. Nosotros también vamos construyendo nuestro propio mapa, en este caso nuestra propia plataforma bajo el formato Google, en el que aparecen asociadas la historia de la planificación, las acciones de los distritos económicos y de la planificación contemporánea, los distintos mapas históricos, el comportamiento de las arquitecturas, de los parques, de las infraestructuras, los registros imaginarios en forma de pinturas, fotografías, etcétera. Digo, cómo asociar toda esta red de información que está determinada en el Archivo Buenos Aires como un material con el que ustedes puedan contar para interpretar el espacio de trabajo. Y esto justamente en el Archivo Buenos Aires me gustaría que pensemos que nos conduce fundamentalmente a estas tres fuentes, ¿no? El Atlas Histórico de Planos Urbanos, donde ya vimos cómo se despliega todo un saber cartográfico y una descripción de las dinámicas evolutivas del área de trabajo, el archivo de códigos, planes y proyectos urbanos, donde podemos ver cómo se ha ido modificando la dinámica de la normativa y la planificación de la ciudad, también sobre la ciudad en general y el área de trabajo en particular, y el Atlas de Mapas Temáticos y de Investigación, que es aquel en el que me quiero detener, que es justamente la producción de todos ustedes y de todos sus ustedes anteriores, es decir, de todos los estudiantes que han ido transitando los cursos de morfología que hemos dado en el taller y que han ido imaginando funciones de la cartografía a partir de estos recursos que les estamos proponiendo. Ahí podemos acceder a cómo cada grupo de estudiantes ha ido produciendo determinado tipo de uso de la cartografía, más cercana a la diagramática, más cercana a la planta, más cercana al mapa, hibridizando estas categorías entre ellas, para poder producir justamente interpretaciones de nuestras áreas de trabajo. Y esto constituye efectivamente un territorio de investigación, no solo sobre el área, sino sobre la función de la representación para la forma urbana. En esta parte del curso, entonces, vamos a empezar fijando nuestra atención sobre la relación entre forma urbana y los proyectos, es decir, no tanto sobre las dinámicas colectivas y acumulativas que definen la construcción de la ciudad, sino vamos a empezar por entender esta unidad de producción que es el proyecto y fijar nuestra atención sobre determinada clase de proyectos, considerando la especificidad de objeto de estos proyectos, atendiendo, por ejemplo, a la función del proyecto de las arquitecturas, a la función del proyecto de las infraestructuras y a la de los proyectos de paisaje,
tratando de reconocer en qué consisten sus semejanzas y diferencias, cuándo se tratan de diferencias de clase, cuándo se tratan de diferencias de grado, es decir, de variación, y fundamentalmente con qué materiales y con qué lógicas organizativas están desarrollados. Y para eso recurriremos a este ejercicio de notación y de traducción a un modelado geométrico sobre el plano. El primer trabajo práctico, concretamente, nos enfrenta a la oportunidad de trabajar en el equipo constituido por dos de ustedes, donde cada uno tiene algún tipo, alguna especificidad de proyecto, un proyecto de arquitectura, de parque o de infraestructura, y lo que nos vamos a ver en la necesidad de realizar es un dibujo técnico en escala empleando determinados criterios de notación. Para las arquitecturas, la idea es reforzar la atención sobre el problema del volumen, del registro de llenos y vacíos, de espacio, poner en valor la función de la planta como sección plana, tratar de atender fundamentalmente a la organización de la edificación, a la relación entre edificación, parcelamiento y amanzanamiento. En el caso de los parques, el dibujo tratará de prestar especial atención a la organización del suelo natural y artificial, a la organización de las plantas, las especies, los equipamientos, las circulaciones, su relación con la topografía, y vamos a tratar de prestar atención especialmente a cómo traducir la notación a superficie, tratando de entender continuidad y discontinuidad de campo, las variaciones de esas continuidades, la superposición de plantaciones, caminos y equipamientos sobre ese suelo, y registrar fundamentalmente en la clave del mapa, sobre todo el registro de superficie. Y en infraestructuras, el dibujo va a registrar especialmente la información referida a la organización de flujos, a los nodos, es decir, a los puntos en los que esos flujos se detienen, convergen, se cruzan, se articulan y se enlazan con otras grillas, por ejemplo, su relación con la vía pública, tomando como referencia la traducción a notación geométrica a partir de la línea, registrando sobre todo trayectorias, contornos, grillas y apoyándonos en la función del diagrama especialmente. Todos los dibujos deberán ser compatibles con la geometría de parcelamientos y trazas de calles y límites del mapa interactivo del gobierno de la ciudad. Es decir, vamos a trabajar todos sobre una base común, de manera de que todos los dibujos encuentren medida y posición de acuerdo a esta plataforma de referencia a la que pueden acceder basándose en un plano de AutoCAD 2D que pueden descargar y sobre el que pueden trabajar. Los dibujos de ambos integrantes serán compatibilizados y encuadrados en escala 1 en 1000 en tamaño A2. Es decir, no importa el tamaño del objeto que tengo que proyectar, que tengo que representar, que corresponde no al estado actual de este objeto, sino al modo en el cual lo puedo concebir como proyecto, es decir, cómo ha sido pensado este elemento al momento de generarse a partir de los documentos con los que contamos en el archivo, a partir del modo de comprender el estado de la ciudad en el momento en el que estos proyectos se desarrollan, y cómo se arma la relación entre estos objetos proyectados y sus contextos inmediatos cuando uno los analiza en esta escala de observación. Y cómo toda la notación específica que puede tener mi propio trabajo para pensar cómo dibujar un puente, o cómo dibujar un parque, o cómo dibujar un conjunto de viviendas, puede empezar a hacer un trabajo de compatibilización con el de mi compañero respecto de cómo encontrar una función del color, una función de la línea, una función de la notación gráfica que vuelva comparables y comprensibles las semejanzas y diferencias de cada uno de estos proyectos con el de mi compañero. Se recomienda emplear una técnica gráfica acumulativa que permite editar progresivamente el trabajo. El material de trabajo es fundamentalmente la bibliografía de proyectos de acuerdo a los casos y los criterios de notación específicos que verán que están ejemplificadas con una serie de modelos. Recurramos a eso. El volumen nos permite analizar el problema de la arquitectura y podemos tomar como ejemplos los que están efectivamente en la ficha volumen que está accesible en el sitio web y que nos muestran toda una serie de plantas urbanas que trabajan sobre este problema de la sección horizontal, de cómo pensar esta idea de lleno y vacío ahora a la escala de la relación entre el proyecto y la ciudad.
cómo observar estas relaciones, en el caso de las arquitecturas de Flores y Prats o de Piranesi, pero también en los ejemplos que veíamos en la clase teórica, en el plan Voisin de Le Corbusier, en un ejemplo que aparece en la ficha, que es esta representación de un proyecto de Rem Koolhaas y Oma para La Haya, o la planta de Noli, o el plano de Juan Vacas, es decir, cómo fijar nuestra atención sobre la relación entre las singularidades arquitectónicas y los contextos, atendiendo especialmente a los comportamientos arquitectónicos, a la idea de la sección horizontal, del lleno y vacío de la planta. El uso de grises, el uso de negros, el uso de gradientes de color, de proyección de sombras, de descripciones de secciones horizontales. Cada uno podrá decidir hacia dónde orientar su atención para empezar a imaginar el mejor modo de describir la organización arquitectónica de su proyecto. Respecto de los parques, aparecen también una serie de modelos que hemos visto en la clase teórica y que también podemos referir a las fichas de referencia. Y ahora lo que aparece es este problema del dibujo de Thys, comparado en este caso con el dibujo de Olmsted para el Central Park, y podemos ver la particularidad de las diferencias de color en el caso del dibujo de Olmsted, como si se tratara de un sistema clasificatorio de contrastes, mientras que en el de Thys se trata todo de un gradiente de una paleta mucho más homogénea, el uso de la tinta negra más enfáticamente en el dibujo de Olmsted, el uso de las superficies cromáticas casi exclusivamente en el dibujo de Thys. Pero tenemos, por ejemplo, en las fichas las referencias a los extraordinarios trabajos de Roberto Burle Marx, del paisajista brasileño contemporáneo, donde podemos ver este problema del uso del color para describir las superficies, el uso de una distinción entre las superficies artificiales y las naturales. En la imagen de la derecha vemos que las superficies naturales de césped aparecen coloreadas con gradientes, manchas, mientras que las superficies de pisos duros aparecen con colores planos. Podemos ver siempre que el problema de la representación de los árboles trabaja sobre, en este caso, cómo marcar en la imagen de la izquierda y en la derecha la posición del tronco como una sección horizontal y la proyección de las copas como sistemas de contornos o de líneas. Pero podemos ver en las fichas, ¿no?, cómo arquitectos o paisajistas van recurriendo a muy diferentes técnicas, usando de distintos modos la idea de la superficie, en este caso operando casi a modo de grafismo, de patrón, ¿no?, como multiplicando el dibujo de huellas individuales y produciendo con esto, de alguna manera, los efectos de superficie, de continuidad y discontinuidad de las organizaciones paisajísticas, empleando diferencias de color, diferencias de grafismos, o incluso, como ya un trabajo mucho más enfático sobre el problema de la superficie plana y no tanto del grafismo, como vemos en la imagen de la izquierda, que es el proyecto de Parque Roca del estudio Cocurec para el sur de Buenos Aires, o a la derecha el proyecto para el concurso del Parque de la Villette de Oma y Koolhaas. En particular, ¿no?, podemos ver cómo en este caso el color tiende a distinguir, por ejemplo, clases de usos, y entonces el problema de estos parques modernos con equipamientos deportivos, usando distintos tipos de colores para distintos usos, distinguiendo la presencia de los árboles, en este caso como masas blancas en el dibujo de la izquierda, o en el caso de la derecha como directamente abatimientos de las cosas en elevación, con contorneados y con algún tipo de volumen. E incluso, continuando con los dibujos de ese concurso de Oma para la Villette, ¿no?, como menos atención a la superficie, tratar de describir la superficie sobre todo como un campo continuo, y anotar sobre todo lo que se planta encima y cuál es la organización que emerge de todo ese sistema de plantaciones, o en el caso de la imagen de la izquierda, un dibujo más híbrido, como se trata en estos dos casos, que combina la sección arquitectónica, la planta horizontal, en el proyecto de Charlottenhof de Karl Schinkel, con toda la descripción de los comportamientos naturales como superficies de valores, de grises, con mayor o menor presencia de los árboles definidos como masas, con sombras, etc. Todo este enorme repertorio de oportunidades, más cromáticas,
más claroscuras, con mayor identificación de los elementos, con el uso de la sección o el rebatimiento, las proyecciones, distintas clases de oportunidades del uso del color, son los recursos con los que podemos contar para abordar la notación de estas clases de proyectos. Y en el caso de las infraestructuras, cómo apoyarnos sobre todo en la función de la línea para retomar toda esta reflexión sobre la cuestión diagramática que veíamos en las etapas anteriores de la clase teórica. Y también cómo asociar, por ejemplo, el trabajo de los ingenieros con el trabajo de algunos artistas, donde podemos reconocer en estas obras que operan sobre la idea de mapa, pero ya como investigaciones directamente gráficas, respecto al problema de la diferencia del valor de línea, ¿no? Como líneas de distinto espesor, de distinta transparencia, distinta intensidad de tinta, el problema de la función del punto, pequeños puntos, puntos más grandes que pueden dar cuenta de variaciones cuantitativas del comportamiento de algunos elementos que constituyen este sistema. Es decir, toda la lógica geométrica del problema de la línea y el punto en el sentido de la diferencia de espesor, la diferencia de transparencia, la diferencia de trazo, línea llena o punteada, etcétera, o la diferencia de color o la diferencia de transparencia. Bueno, todas estas versatilidades, estas parametrizaciones del instrumento geométrico son las que nos van a permitir entender cuántas clases de materiales hay, cómo se parecen o se diferencian entre sí, cómo se asocian, etc. Cómo pensar este problema entre la línea y los puntos de articulación, concebidos como nodos, como superficies, como puntos, según la escala de observación, el tipo de elemento que nos interese observar, el uso del color como modo de apelar a distintas clasificaciones y entender superposiciones de distintas clases de elementos y sus posibles articulaciones, y el problema del trabajo sobre el espesor de la línea y el grafismo de la línea para dar cuenta de las variaciones, por ejemplo, de los comportamientos de los flujos a lo largo de estas redes, ¿no? Y entender cómo imaginar no solo sus continuidades y discontinuidades, sino también la variación de sus intensidades si fuera oportuno registrar. Por supuesto, el trabajo con la línea puede también hibridizarse y articularse con distintas clases de recursos gráficos, por ejemplo, la articulación entre sistemas de líneas regulares con líneas irregulares, la superposición de rebatimientos o la inclusión de modelados tridimensionales, etc. La administración de toda esta actividad, como ustedes saben, la vamos a manejar en este sitio web que tienen ahí la casilla que todos ustedes ya conocen, y vamos a ir activando el diario de clases, clase por clase. Recuerden, las clases que estén en rojo van a ser las activas. Ustedes hasta ahora tenían activas exclusivamente el antes de clase 1, ahora ya hemos activado la primera clase, y justamente en esta primera clase vamos a tener una serie de actividades que tienen que ver con que aquellos que no participaron del programa de acompañamiento académico se pongan al día, y fundamentalmente nos vamos a encontrar y vamos a dialogar sobre las consignas de los ejercicios y tener una primera conversación sobre estas estrategias de trabajo, poder canalizar sus dudas y orientar el inicio del trabajo que vamos a desarrollar a partir de ahora con ustedes, con todo el equipo docente, abriendo el camino de toda esta investigación que les vamos a proponer a lo largo del curso sobre cómo interpretar la forma urbana de Buenos Aires, cómo traer a la orden del día y actualizar nuestros conocimientos sobre los sistemas de representación y poder avanzar en el conocimiento de la forma urbana como instrumento fundamental de formación para todos nosotros.